RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en contacto con nuestro primer invitado, 1:27 p.m. Agradecemos esta comunicación con el señor Óscar Valdés Dancourt, que es expresidente del Consejo de Ministros, exministro del Interior. Muchas gracias por este contacto, doctor. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Causo. Gusto saludarlo. Sí, hay mucha preocupación en nuestro país porque ya el presidente de la República, Pedro Castillo, va a cumplir 10 meses de su gestión y estas crisis políticas y que afecta también a la economía se van agudizando día a día. Señor Valdés, vemos, ya es costumbre, ya lamentablemente, estas acusaciones que se dan no solo con ministro de Estado, sino ahora con el propio presidente, que se le va a abrir por parte ya del Ministerio Público una investigación que se da por primera vez a un presidente dentro de su mandato. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, que hemos tardado bastante en darnos cuenta qué tipo de presidente o qué tipo de persona había ganado la presidencia y qué tipo de partido y qué tipo de gente había llegado al poder. Lamentablemente, creo que también durante estos 10 meses que hemos visto que todos los días ha habido problemas, las noticias duran 24 horas, porque al día siguiente sale una más penosa que la otra, y realmente hemos visto de que realmente, primero, el Congreso no ha estado a la altura de las circunstancias al permitir, desde el primer gabinete hasta el último, gente impresentable, gente con currículos muy sucios, gente con antecedentes penales, y han dejado discurrir, tanto así que estos señores se han ido posicionando, y hoy día, en la parte política me refiero, están con los consejos de ministros descentralizados, porque aparecen charlatanes de plaza pública, de plaza de provincia, en la cual lo único que hacen es elogiar al presidente y tratar de tapar el sol con un dedo. Eso en la parte política. Y en la parte, digamos, conducta moral, vemos que también estos señores han entrado definitivamente a saquear el país, ¿no? Se ven en los audios desde antes de asumir el poder, ya empezar a repartirse los ministerios y ver dónde iban a colocar a las personas para ver cómo podían lucrar, cómo podían saquear el erario público. Lamentablemente han pasado 10 meses, señor Causo, y no hemos tenido la reacción. Yo espero que ahora la Fiscalía haga su papel y que realmente esto llegue a donde debe llegar, pero solamente denunciándolo al presidente, solamente investigándolo al presidente no se va a lograr. El Ministerio Público todavía está muy lejos de su real tarea. Hace rato que han debido hacer prisiones preventivas, allanamientos, que han demorado una eternidad y que han permitido que mucha gente se fugue del país o siga prófuga bajo la venia del gobierno. Entonces creo que el ministerio, acá hay dos claves. Una es la de la Fiscalía de la Nación, Ministerio Público, que tiene que hacer su trabajo, y por otro lado el Congreso no sé qué está esperando, qué más signos de incapacidad moral permanente está esperando. Ahora, usted, para su concepto, esta investigación que se ha abierto en el Ministerio Público y esta investigación preliminar en contra del presidente de la República, ¿se ajusta a la Constitución? Porque hay algunos que dicen que no, otros, bueno, están a favor. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, realmente la Constitución dice de manera muy general de que el presidente no puede ser denunciado, ¿no? Ni denunciado ni sentenciado durante su mandato. Y esto tiene una razón fundamental en que se le trate de proteger a la máxima autoridad para que pueda cumplir durante su periodo de gobierno. Pero esto pues es en casos, en condiciones donde los cuestionamientos son más que nada políticos, ¿no? Que el presidente esté exonerado de todas esas cosas, porque a veces por vendetas políticas se hacen denuncias injustificadas al presidente de la República. Pero este es un caso totalmente distinto, ¿no? En la cual hay que acogernos al otro lado de la Constitución, que también se puede hacer, en la cual pues lo ha hecho el fiscal de la Nación hoy en día, que el presidente puede ser investigado y no denunciado.
¿no? ¿Por qué investigado? Porque las pruebas desaparecen. Y en el caso de la señora Zoraida Ábalos, que dijo, vamos a suspenderlo, de acá a 5 años no hay nada, pues no hay ninguna prueba que pueda mantenerse, ¿no? Y por otro lado, el Ministerio Público hace rato que ha debido hacer prisión preventiva, como lo ha hecho en otros momentos, o de lo contrario, hacer investigaciones preliminares de 10 días y detener, por ejemplo, a los sobrinos del presidente, a todos esos señores que han estado denunciados y paseándose como Pedro en su casa por todo el Perú y nadie le decía nada. Y hay que llamar también la atención a los organismos de inteligencia de la policía y de la Dirección Nacional de Inteligencia, que han debido hacer seguimiento pues al señor Pacheco, a los sobrinísimos, cuando ya se sabía que tenían estos cuestionamientos, han debido hacerle un seguimiento como se hace normalmente en estas operaciones especiales, para saber dónde ubicarlos en el momento preciso, pero diera la impresión pues que no se ha hecho nada de eso, ¿no? Entonces, hoy día vemos de que el presidente va a ser investigado, pero realmente él se va a salvar fácilmente si dice, pruébeme, pues, pruébeme. ¿Y cómo se le va a probar si los que implicados están fugados? Ahora, señor Valdés, usted ha sido precisamente presidente del Consejo de Ministros y no sé si usted ha podido tener la experiencia o ha sabido de que en un gobierno, aparte de que se cambien los ministros de Estado en menos de un año muchas veces, la conformación de los propios ministros, ¿no? Por ejemplo, recientemente un ejemplo bien claro, el ministro nombrado, el ministro de Agricultura, Javier Arce, con una serie de denuncias, incluso ser reo libre. ¿Cómo cataloga usted esta situación y tener un presidente de Consejo de Ministros que avale esto y sobre todo salga a tratar de defender y culpar a la prensa sobre estas investigaciones? Bueno, nos damos cuenta que este es el entorno que ha tenido el presidente, o el entorno del cual quiere estar rodeado, porque todos los ministros que están pasando, o muchos de ellos, tienen unos antecedentes penales, tienen antecedentes de copiar sus tesis, ¿no? De hacer todas estas cosas que realmente descalifican a un ministro de Estado, pero parece que no tiene más. Toda la gente que lo rodea es esa. ¿Y de dónde vamos a pedir peras al olmo, no? Y por otro lado, él no tiene ninguna voluntad de rodearse de gente buena, ¿no? De cambiar su estatus, de reunirse con otro tipo de gente. Y vemos pues que los amigos de Chota se han posicionado en todo el aparato público y parece pues como si ellos fueran los señores que van a salvar el Perú, y muy por el contrario, están haciéndole caer al presidente en error tras error. Tenemos un premier que en estos consejos de ministros descentralizados, lo único que se dedica es a, como lo dije hace un momento, predicar en plaza pública con sus adeptos, con sus militantes, porque no invitan a la oposición, a defender al presidente y a echarle la culpa a los 200 años que tenemos de vida republicana. Entonces creo que no esperemos más del presidente. Y por otro lado, fíjese usted, con todos este tipo de ministros que han nombrado, yo dudo que haya gente decente que vaya a aceptar trabajar con el presidente Castillo si él no presenta un propósito de enmienda y no hace un mea culpa de todo lo mal que ha actuado, ¿no? ¿Sería solamente ese propósito de enmienda, señor Valdés? ¿Cuál sería una salida a esta crisis? Ya la gente verdaderamente está muy preocupada porque ya está chocando la economía familiar. Si bien es cierto, es producto de lo que se vive por esta crisis internacional, producto de la guerra, pero para ellos están las autoridades para tratar de resolver ello. ¿Cómo podemos salir de esta crisis, señor Valdés? Mire, en primer lugar, el Perú es un país que tiene muchos recursos. Eso lo dice hasta el mismo premier hoy en día. Hablaba de la minería, hablaba de la pesquería, hablaba de la agricultura, pero si no hay gestión en los ministerios, si vemos que las Bahamas están paralizadas hace cuánto tiempo, que vemos que faltan fertilizantes, que vemos que no hay una idea de cómo resolver la crisis en cuanto al tema económico, estamos viendo que se está repartiendo el dinero de las AFP, solución ahora, pero no va a haber jubilados mañana, ¿no? Al futuro, ¿qué van a hacer todos esos peruanos que van a envejecer y ya no tienen ningún ahorro? Entonces, yo creo que aquí el tema es el presidente.
Entonces, ¿qué debe hacerse? ¿Cómo podemos salir de esta crisis para no torear su pregunta? Yo creo que si el presidente nombra a un premier y le deja escoger un equipo entre los mejores peruanos y se dedica él a mantenerse como a reinar y no a gobernar prácticamente, yo creo que esa sería la solución, porque en el Perú hay gente muy calificada, mucha gente podría estar en los ministerios que conocen los puestos, pero tendrían que hacerlo bajo esas condiciones. Tengo entendido que hay algunas personalidades que el presidente haya convocado, pero que no les ha aceptado que ellos conformen el gabinete, un gabinete de ancha base, un gabinete de profesionales, un gabinete que realmente sean gestores, y el presidente no acepta eso, porque lo que quiere, lamentablemente, es seguir usando los ministerios para seguir lucrando. Y vemos cómo día a día se está posicionando en todos los ministerios y están destruyendo la administración pública, y destruyendo en el sentido que todos lo están entorpeciendo porque es gente incompetente, gente que no conoce y que realmente en vez de reactivar la economía la van a hundir más. Hola, señor Valdés. Finalmente, en cuanto a la economía, hay inversiones paralizadas. Solamente hablando de las Bambas, se dice que estas pérdidas superan los 400 millones de dólares en exportaciones y el país ha dejado de percibir aproximadamente 220 millones de rentas a causa de estos problemas con la Bamba. ¿Cuál es la situación de la minería en nuestro país, que es un sector que da mucho movimiento para reactivar nuestra economía? Mire, no me gusta poner mucho el ejemplo a países hermanos, vecinos, pero vemos que países como Chile están cuidando sus inversiones en cobre, están cuidando sus inversiones en litio, las están protegiendo y ni siquiera la ponen en tela de juicio ante ningún problema de conflicto social, porque ellos saben que es el momento que recaudando más se puede hacer frente a la crisis que se viene, ¿no? Esta crisis, como usted lo mencionó, esta hambruna que ya se menciona en todos los idiomas, me hace acordar cuando decían que se venía el COVID de China, después se fue a Europa, vino a Perú y no estábamos preparados con nuestro sistema de salud. Igual va a pasar con la hambruna. No nos estamos preparando, no tenemos los fondos necesarios. El Perú, con toda esa mayor recaudación que debería tener de la minería hoy día, con los precios altos del cobre, el oro, la plata, porque el Perú tiene minería polimetálica, tiene muchísimo, no es como Chile que se basa mayormente en el cobre y el litio. El Perú tiene todo. Deberíamos aprovechar estos momentos para hacer un fondo muy grande y focalizar la ayuda a toda la gente vulnerable en el país y que no pase hambruna cuando ésta llegue. Por otro lado, se debería, pues, los incas en ese sentido, acuérdese usted, ponían en los tambos, acumulaban granos para las épocas más duras, ¿no?, de invierno, de inclemencia climática. El Perú, teniendo tanto dinero, podría también comprar más fertilizantes, distribuir los fertilizantes, ver que la agricultura camine, pero si tenemos gente que no es expedita, que no es gestora, que no sabe manejar, y mandamos un ministro de Agricultura, una persona que ni siquiera con las justas ha terminado la media, entonces yo creo que estamos cometiendo un grave error, pero yo quisiera ratificarme en que acá el principal responsable de lo que está sucediendo es el Congreso de la República, y ellos tendrán mañana más tarde que rendir cuentas al país, por un lado, en la parte política, y en la parte judicial, la Fiscalía tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y lo último, señor Valdés, es la situación de inseguridad ciudadana que se vive. Usted ha sido ministro del Interior. Hay los planes de estas declaratorias de emergencia, parece solamente son de nombres, ¿no? Porque no hemos visto el apoyo de las Fuerzas Armadas que tanto se habló. No, porque no hay Fuerzas Armadas, fíjese usted, es lo que nadie dice. Los efectivos que tienen las Fuerzas Armadas son bastante reducidos hoy día con esto que ya no es el servicio militar obligatorio, son recontra reducidos y se limitan normalmente a dar priorizarlos en zonas de frontera y no hay efectivos, por un lado. Por otro lado, también hay que ver que esta declaratoria de emergencia, poniendo a las Fuerzas Armadas para la inseguridad ciudadana, nunca ha dado resultado ni lo va a dar, porque las Fuerzas Armadas están preparadas para otro tipo de misión, no están preparadas para el combate contra los delincuentes. Lo que se tiene que hacer, se tiene que trabajar sobre la policía. Nadie habla de mejorar nuestra policía. Nuestra policía tiene más de 130.000 elementos. La policía debería estar patrullando las calles, deberíamos darle el tránsito a los municipios.
los gobernadores regionales deberían y los alcaldes deberían apoyar con su seguridad ciudadana. Pues es otro tema totalmente distinto que no se está enfocando. En la última reunión que hizo el presidente, por fin, reunió al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero no sabe qué hacer con él, no sabe cómo articular todos los elementos porque la inseguridad es totalmente transversal. No solamente se trata de utilizar la policía, se tiene que hablar con educación, se tiene que ver con salud, tiene que ver con transporte, muchísimas cosas que realmente los gobiernos regionales, los gobiernos locales, pero para eso tiene que haber una persona que pueda manejar todo este aparato. Y lamentablemente el presidente que tenemos, él ha demostrado y lo ha reconocido que no está preparado para este puesto. Yo creo que el tema de la inseguridad ciudadana va a seguir, porque así la policía haga miles de operativos y capture, si los fiscales no acusan y los jueces no sentencian, esa gente va a seguir en las calles. En resumen, el problema es el presidente de la República. Muchas gracias, señor Óscar Valdés Dancur, por este contacto que hemos tenido aquí con Enlace Regional, llegando a gran parte del país. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.